If modern history Si la historia moderna nos ha enseñado algo, es lo fácilmente manipulable que es el sentimiento público. and Y aunque normalmente vemos esto con desánimo, ya señalé en 2005 en mi libro, Forjando la Democracia, que esto también abre la puerta a la posibilidad de utilizar narrativas positivas para imaginar futuros mejores en lugar de futuros más temerosos. imagine better futures instead of more fearful futures. Welcome everybody. This is Pascal again from Neutrality. Bienvenidos a todos. Soy Pascal, de nuevo, de Neutrality Studies, y estoy aquí una vez más con Nikolai N. Petro, profesor en la Universidad de Rhode Island y autor de La tragedia de Ucrania, lo que la tragedia griega clásica puede enseñarnos sobre la resolución de conflictos, que se publicará este mes, diciembre de 2022. En esta segunda parte de la entrevista, nos centraremos en su nuevo libro y sus argumentos. Nikolai, publicas esta obra en un momento muy crucial, cuando la guerra en Ucrania parece haber alcanzado un punto álgido. ¿Puedes ante todo contarnos de qué trata tu libro? Danos una especie de resumen breve de la obra. I've been looking at He estado analizando los problemas de conflicto en Ucrania durante más de una década y no lograba encontrar una clave adecuada que explicara los temas recurrentes que podía observar en la historia ucraniana a lo largo de varias décadas. several decades. A medida que los examinaba, me resultaban cada vez más familiares, recordándome un libro que leí hace tiempo y que sigue siendo un clásico, La visión trágica de la política, de Richard Ned Lebow. En su libro, Lebow analiza la tragedia griega clásica como un mecanismo para comprender las relaciones internacionales, es decir, las relaciones entre estados. Pensé que eso estaba muy bien, pero me parecía que también era aplicable a las relaciones dentro de los propios estados. Así que eso es lo que me propuse hacer en relación con Ucrania. Do with respect to Ukraine. So there's 6 chapters. The first chapter Así que hay 6 capítulos. El primer capítulo explora qué es la tragedia y su función terapéutica para las sociedades que están en guerra y en conflicto social. Porque la manera más sencilla, creo, de entender la guerra del Peloponeso no es como una guerra entre diferentes sociedades, sino más bien como una guerra entre los propios griegos. Un asunto de familia, por así decirlo. Una de las cosas que los trágicos griegos clásicos intentaron hacer para sanar sus sociedades fue recordarse a sí mismos la humanidad del otro bando, al que en el transcurso de la guerra se les enseña a odiar, pero luego, en la restauración de la paz, también tienen que aprender a sentir compasión por él. Así que ese era el objetivo, en términos generales, de la tragedia griega clásica. goal, broadly speaking, of classical Greek tragedy. And then I specifically explore Luego exploro específicamente diferentes aspectos del conflicto actual en Ucrania, comenzando por las aspiraciones históricas de independencia de Ucrania y, en segundo lugar, las políticas internas que se han llevado a cabo en Ucrania desde su independencia, diseñadas para cortar su relación muy lucrativa con Rusia en prácticamente todos los niveles. Y finalmente los últimos conflictos tras 2014 en Donbass y Crimea. Al final, planteo la pregunta: ¿existe en el mundo moderno un mecanismo comparable a la tragedia que también pueda cumplir una función terapéutica? Y pongo como ejemplo algo que quizás deberíamos considerar, ya que ha tenido tanto éxito en más de 50 países en los últimos 45 años: las comisiones de verdad y reconciliación. Eso es lo que puedo aportar en cuanto a mi análisis de la política ucraniana. in terms of my analysis of Ukrainian politics. I would very much hope that vision. Me gustaría mucho que esa visión se hiciera realidad, porque en este momento creo que lo único en lo que podemos estar de acuerdo es que la verdad ha sido sacrificada. Es realmente difícil obtener cualquier tipo de información fiable sobre lo que está ocurriendo en y alrededor de Ucrania. Y creo que el nivel de propaganda en todos los bandos ha alcanzado nuevas cotas.
Pero tu libro en realidad tiene 6 capítulos, y en la última parte te centras en Crimea, el Donbass, la extrema derecha, y por último, lo que llamas una paz defectuosa. Me gustaría hablar de esos quizá empecemos por la extrema derecha, porque la extrema derecha es una de esas cuestiones que, especialmente en Occidente, se presenta como un argumento ruso. No hay nazis en Ucrania, esto es pura propaganda. Pero en tu libro, en realidad escribes sobre la influencia política que la extrema derecha ha tenido durante décadas. ¿Podrías explicar eso un poco? ¿O cuáles son las cosas más importantes que hay que entender sobre la política de extrema derecha en Ucrania? Claro. En la última década, ha habido al menos 60 artículos en los principales periódicos occidentales de habla inglesa sobre el auge de la extrema derecha y los grupos neonazis. Varios artículos en The Independent, Newsweek, The Guardian, Reuters, Associated Press, The Daily Beast, The Los Angeles Times, The Nation, por nombrar algunos. En la prensa israelí, ha habido varios artículos en el Jerusalem Post, Haaretz y la revista The Tablet. El tema del auge de la extrema derecha también fue señalado por Human Rights Watch, Freedom House, el Atlantic Council y el Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos. No son difíciles de encontrar y forman parte del registro histórico. Mi investigación en mi libro, junto con la del reconocido académico ucraniano Volodymyr Ishchenko, actualmente en la Freie Universität de Berlín, y la de Richard Sakwa, Gordon Hahn y otros, concluye que la extrema derecha desempeña un papel desproporcionado en la política ucraniana por 3 razones. Primero, proporcionó la fuerza y la organización para la destitución de Yanukovych en el Maidán de 2014. Segundo, contaba con tropas preparadas para el combate, dispuestas a luchar en Donbass en 2014 y 2015, cuando el ejército ucraniano inicialmente no lo hizo. Tercero, disponía de una ideología nacionalista ya elaborada que podía ofrecer al país una nueva identidad unificadora como antítesis de Rusia. Y por todas estas razones, un conjunto de organizaciones que fue, y sigue siendo, fuera de 3 regiones del oeste de Ucrania, una fuerza política marginal, desempeña un papel ideológico y organizativo mucho mayor en el actual gobierno ucraniano de lo que sus números sugerirían, precisamente porque no están organizados simplemente como un partido político, sino como una hermandad política cuyo objetivo es transformar la dirección de la nación en su conjunto, realmente al margen del sistema político. No les interesa tanto el sistema político, sino tener la influencia y la capacidad de dirigir y asegurarse de que la dirección del país se mantenga fiel al objetivo de una nación ucraniana pura. Prosperan en el contexto de la guerra. La guerra los hace indispensables. Y son muy pequeños, pero representan una gran amenaza para el proceso político. Al principio de uno de tus capítulos, escribes que cada nuevo presidente de Ucrania se propone ser el pacificador con Rusia y acaba convirtiéndose en una nueva encarnación de Stepan Bandera, porque estos pequeños grupos lo empujan hacia la derecha. ¿Temes que incluso alguien como el presidente Zelensky esté realmente amenazado por ellos? Quiero decir, ¿sería depuesto el señor Zelensky si tomara una dirección que no fuera del interés de estos grupos nacionalistas ultraderechistas? La cita que mencionas es en realidad del exministro de Transporte, Emilian, quien afirmó que es inevitable que todo presidente ucraniano acabe siendo un enemigo de Rusia. No sé si la extrema derecha podría destituir políticamente al presidente, pero esa es una amenaza explícita que han hecho de forma continua desde 2014. No sabemos si tienen la capacidad para hacerlo, pero forma parte de la retórica y de la manera en que aseguran la lealtad política del régimen.
¿Sabe hasta qué punto Estados Unidos y la OTAN son conscientes de esta dinámica? ¿Y si tienen alguna influencia sobre este sector de extrema derecha en Ucrania? Supongo que el gobierno de Estados Unidos, y en particular el Departamento de Defensa, así como las instituciones de la OTAN, están bien informados sobre estas organizaciones, porque sería imposible, creo, interactuar con las instituciones políticas y militares ucranianas sin entrar en contacto con ellas. Y desde luego, los asesores militares occidentales con los que me he encontrado, asesores militares británicos que he tenido la oportunidad de conocer, estaban en contacto con estas organizaciones para garantizar la eficacia de su misión militar. Son una parte integral de las Fuerzas Armadas ucranianas. Así que no hay nada desconocido, creo, para Occidente, tanto en cuanto a la dirección como a la función de la extrema derecha en Ucrania. Es plausible sugerir que estos son compañeros de cama incómodos para los europeos occidentales, pero un mal necesario, por así decirlo, y que esperan que, a medida que Ucrania se vuelva más independiente, también se vuelva de algún modo más pluralista y de mentalidad liberal, y que, en consecuencia, el papel de la extrema derecha se reduzca en la política ucraniana. Pero eso es algo de lo que la extrema derecha es consciente, y están haciendo todo lo posible para asegurarse de que eso no ocurra. Y una de las cosas que creo que no se entiende muy bien en Occidente es que en este momento la animadversión de la extrema derecha está dirigida a Rusia. Pero en términos ideológicos, en términos de pluralismo político, en cuanto a la aceptación social de los valores liberales que están ampliamente respaldados en Occidente, la extrema derecha es igualmente enemiga del pensamiento liberal occidental, incluyendo cuestiones como derechos específicos de las minorías sexuales y otras minorías. Esto es algo a lo que la extrema derecha se opone de manera vehemente. Sabes, me gustaría poder decir que nunca he oído hablar de una situación en la que las potencias occidentales arman a grupos minoritarios altamente violentos en un país que luego acaban volviéndose contra ellos y hacen estallar sus torres gemelas. Ojalá eso no hubiera pasado antes. No entiendo por qué seguimos haciendo esto. Esto me frustra enormemente. Pero quizá debería pasar a mi siguiente pregunta, porque en el capítulo 5 hablas de Crimea y el Donbass y planteas esta cuestión. No hay escapatoria de la tragedia. ¿Cuál es tu argumento ahí? ¿Y cómo respondes a tu propia pregunta en ese momento? No hay una escapatoria permanente de la tragedia, argumentaban los griegos, porque forma parte de nuestra naturaleza humana. Pero eso no significa que no podamos gestionar mejor las relaciones. Y parte de gestionar la relación y escapar del ciclo trágico actual y prolongar la distancia entre ciclos trágicos es reconocer qué es un ciclo trágico. Permítame decir unas palabras sobre esto, porque la respuesta a su pregunta es, esencialmente, la forma en que describo la tragedia, cómo se desarrolla y cómo se puede escapar de ella. Toda tragedia, señalo, es autoinfligida. Por lo tanto, la solución radica en reconocer cómo hemos contribuido a ella, a nuestra propia tragedia, y por tanto elegir romper el ciclo de venganza del que formamos parte. Y esto se logra en 3 pasos. El primero es la palabra griega anagnórisis, que significa reconocimiento. Reconocer la tragedia significa concienciar al público de que la restauración de la armonía social requiere el esfuerzo de toda la comunidad, y no que un segmento de ella venza o erradique a otra parte de la misma. La verdadera armonía implica tender la mano a aquellos contra quienes se lucha. Y para lograrlo, debemos dar el segundo paso, que es la catarsis, es decir, purgar el alma del odio para que la confrontación, motivada por nuestro odio, dé paso al verdadero diálogo. Y ese es el paso definitivo.
el diálogo, que es un intento de suscitar tanto la compasión como el perdón. El verdadero objetivo del diálogo es la autotransformación, que permite la formación de una nueva relación con el antiguo enemigo. Así, clásicamente, esto conduce a la armonía social. Classical, and therefore leads to social harmony. Classical Greek tragedy, therefore, is quintessentially... La tragedia griega clásica, por tanto, es esencialmente una serie de diálogos en los que se nos anima a exponer nuestros propios defectos trágicos, nuestros propios odios, ante nosotros mismos. Solo cuando los participantes comprenden hasta qué punto sus propias acciones han avivado el odio de los demás, pueden elegir un camino diferente. Así, la anagnórisis, la catarsis y el diálogo conducen en última instancia a lo que los griegos llamaban la verdadera justicia. La verdadera justicia se basa en la compasión, a diferencia de la falsa justicia, que a menudo confundimos con la verdadera justicia, que se fundamenta en la venganza. Por tanto, lo que hay que evitar es la venganza. En cambio, a lo que hay que aspirar es a la armonía social, que se basa en estos objetivos: reconocer lo que uno mismo ha hecho, la autoexaminación y después el diálogo para construir una nueva relación. Así que esto nos lleva al tema del libro sobre la verdad y la reconciliación, ¿verdad? Creo que todo desemboca en la reconciliación. Ayer tuve esta conversación con Anatol Lieven y Dmitry Trenin, y ambos estaban muy tristes. Simplemente tristes, más allá de toda comparación por lo que está ocurriendo. Y ambos dijeron que las heridas que se están infligiendo ahora van a durar décadas, y que esto será casi inalcanzable. Tú pareces tener otro mensaje, diciendo que no, que la verdad y la reconciliación pueden alcanzarse si se siguen los 3 pasos. ¿Ves? No solo en términos abstractos, sino también en términos realistas, mirando la historia ruso-ucraniana, que existe cierto pragmatismo para poder avanzar y no caer en la trampa de la venganza. Si la historia moderna nos ha enseñado algo, es lo fácilmente manipulable que es el sentimiento público. Y aunque normalmente vemos esto con desánimo, ya señalé en 2005 en mi libro Forjando la Democracia que esto también abre la puerta a la posibilidad de utilizar narrativas positivas para imaginar futuros mejores en lugar de futuros más temerosos. Es muy cierto que la política que adoptamos en cada generación se basa en una imagen que aceptamos del pasado, la que queremos aceptar. Si miramos al pasado y enfatizamos nuestros odios hacia los demás, por supuesto, eso se replicará en nuestras políticas actuales. Pero si miramos al pasado y nos centramos en los elementos esperanzadores y conciliadores de nuestra historia, eso también se acentuará. Etatsnatmie otro produce para el futuro y para el diálogo Paul. For the future and for peaceful dialogue. There are many examples of this in history. Hay muchos ejemplos de esto en la historia, quizás el más notable en las transformaciones que hemos visto en tiempos recientes, en relaciones que realmente se basaban en siglos de odio, como las relaciones entre Inglaterra e Irlanda, o Francia y Alemania, o en este país entre Estados Unidos y México. Y sin embargo, hoy en día, por supuesto, existen sospechas, y la relación quizá no sea ideal, pero sin duda hemos avanzado mucho desde asumir que los dos países tienen que estar perpetuamente en guerra entre sí. Así que aquí es donde creo que la tragedia griega clásica puede cumplir una función muy útil. Porque, como destaco a lo largo del libro, la tragedia griega era terapéutica, ¿verdad? Porque obligaba a la sociedad a enfrentarse a sus propios defectos. Ahora me encontré con la dificultad de que no existe un mecanismo como las Dionisias griegas clásicas, que unían a toda la polis en una purga obligatoria de sus emociones 2 veces al año. Hoy en día no hay nada que cumpla esa función. Pero cuando la sociedad finalmente se cansa de la guerra, existe un proceso que lleva más de 45 años y se ha implementado en más de 50 países, conocido generalmente como verdad y reconciliación. En muchos aspectos, sostengo que recuerda a las Dionisias,
porque intenta lograr la reconciliación social y sanar traumas sociales profundos. Así que, en mi capítulo final, analizo 3 ejemplos entre muchos, concretamente, los casos de las comisiones de verdad y reconciliación en Sudáfrica, Guatemala y España, y sostengo que cada uno tiene algo que enseñar a Ucrania. Sudáfrica, por el papel de la Iglesia en transformar una situación que estaba cargada de potencial para represalias violentas en una de perdón mutuo. En Guatemala, la capacidad de iniciar una discusión nacional sobre una historia muy polémica, una guerra civil de 30 años, con la implicación, por cierto, de actores externos como Estados Unidos, a pesar de la reticencia del gobierno a hacerlo. Y en España, está el interesante ejemplo del Pacto del Olvido. Tras 30 años de silencio obligatorio sobre las atrocidades cometidas bajo la dictadura de Francisco Franco, la sociedad civil española finalmente logró dar origen a instituciones democráticas. Pero se consideró, justo después de la muerte de Franco, que era necesario imponer un periodo de paz y calma en la sociedad, precisamente para que las instituciones civiles pudieran crecer y asumir un papel más relevante. Y eso ha sucedido efectivamente. Ahora, la solución de Ucrania será propia, pero existen muchos ejemplos muy útiles que se pueden tomar de las distintas comisiones de la verdad y la reconciliación. He destacado solo algunos de los más famosos, pero me parece que este es un camino muy prometedor a seguir, precisamente porque hay tantos desacuerdos no resueltos y polémicos dentro de la sociedad ucraniana. Sin resolver esos conflictos, me temo que cualquier resolución pacífica del conflicto actual será simplemente un paréntesis antes de que estalle el próximo conflicto violento en Ucrania. Rezo por una solución o una salida que conduzca a una paz duradera. Lo último que queremos en este mundo es un ciclo interminable de violencia que estalle una y otra vez. Nikolai, tengo que despedirme, pero ha sido una conversación muy interesante. Animo a todos los espectadores, por favor, conseguid un ejemplar del libro de Nikolai. Ya está disponible, podéis conseguirlo en línea, y es sumamente revelador. Es una de esas raras obras que no solo señala todo lo malo que está ocurriendo, sino que también ofrece una idea de cómo avanzar, y una que ha demostrado funcionar con el tiempo. Así que te felicito por tu libro, Nikolai, y espero volver a hablar contigo pronto. Muchas gracias, Pascal.